Ejercicios del capítulo 5, paralelismo. Ejercicio número 1. Representar la recta paralela a la dada en las figuras adjuntas, de modo que la recta trazada contenga al punto A'. Bien, de lo que se trata es de, en este caso, por tanto, partiendo de una recta R', trazar por el punto A una paralela. Sabemos que rectas paralelas tienen proyecciones homónimas paralelas y, por tanto, lo único que tenemos que hacer es trazar por A' una paralela a R', obteniendo S', y por A una paralela a R, y tenemos S. Y esas S y S' son precisamente las proyecciones de la recta paralela a la recta dada. El segundo caso dentro de este primer ejercicio es en el que igual queremos trazar por el punto A una recta paralela a esta recta definida por los puntos B y C. Esta recta es una recta de perfil. El paralelismo, simplemente aplicando lo anterior, sería trazar por las proyecciones del punto paralelas a las proyecciones de la recta, pero siendo esto perpendicular a la línea de tierra, pero digamos en este caso se requiere que se conserve el paralelismo también en tercera proyección, es decir, para que además es que esta recta que acabo de trazar no resulta definida, puesto que para ello necesitaríamos dos puntos de la misma. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser pasar el punto A a la vista de perfil, haríamos este arco, referiríamos y tendríamos aquí el punto A en la vista de perfil y los puntos B y C igualmente. Haremos centro aquí con abertura hasta B, haremos un arco, referiremos hasta B', este sería el B abatido, lo mismo haremos con C y tendríamos aquí el C abatido. Esta sería la recta en la vista de perfil que vamos a llamar R batida. No habría más que por el punto A trazar paralela a esa recta y esa paralela, de modo que esto, insisto, es paralelo a esto, sería la S batida, y ahora ya podemos, para definirla, coger cualquier punto de la misma, por ejemplo este punto D abatido. Ese punto D abatido, para desabatirlo, haríamos esta paralela y tendríamos aquí D', bajaríamos, haríamos arco en sentido contrario al que hemos utilizado y este sería D. Entonces la recta definida por los puntos A y D sería la recta paralela en este caso particular. El tercer caso que se nos plantea consiste en el trazado de igualmente una recta paralela a una dada por un punto en concreto. En este caso la recta dada es una recta vertical R', con su proyección puntual en un punto, y la paralela la queremos realizar o trazar por este punto A'. Para trazar por un punto una paralela ya hemos dicho que no hay más que trazar paralela a las proyecciones. En este caso por A' haríamos paralela a R', y esto sería S', y claro, como por A hay que hacer una paralela a R, la S va a ser un punto coincidente, dicho punto, con la proyección A del punto dado. El cuarto caso que se nos plantea es el de trazado de una recta paralela a una dada por un punto en el caso en el que la recta dada fuera esta contenida en el segundo bisector, esta R'. El punto tiene una pequeña particularidad y es que la colocación de sus proyecciones hace que sepamos que el punto pertenece al tercer cuadrante. La única precaución que hay que tener para seguir el proceso general es que por A haremos paralela a R, pues ojo que esto es A, y entonces al hacer esa paralela, esta la vamos a llamar S, y por A' paralela a R', y tendremos aquí S'. Muchas veces el alumno principiante se le olvida y no se da cuenta que esto es A y es A', es decir, que están colocadas, y a la hora de poner las letras, pues las intercambia. Es importante esto de las letras porque sirve muchas veces de referencia para resolver multitud de casos. Ejercicio número 2. Se pide trazar el plano paralelo al representado en cada figura, de modo que cada plano trazado contenga el punto definido mediante sus proyecciones A y A'. Se trata entonces de trazar por el punto A un plano paralelo al plano P dado. Se recuerda que un plano es paralelo a otro cuando contiene infinitas rectas paralelas a él, e igualmente se recuerda que si se tiene aquí un plano y un punto por el que se quiere trazar uno paralelo, sabemos que ese paralelo contiene a una recta paralela a una recta del plano. Por eso podemos considerar una recta del plano y por el punto hacer la paralela, de modo que el plano buscado contenga esa paralela.
teniendo además sus trazas paralelas a las del plano dado. Por tanto, primero consideraremos una recta del plano dado, por ejemplo esta horizontal R, R'. Por el punto haremos una paralela, pues por A paralela a R y tendremos S, y por A' paralela a R' y tendremos S'. El plano que buscamos contiene esta recta SS', por tanto sus trazas pasarán por las de la recta. Luego hallaremos esta traza vertical V'V y por esta V' ha de pasar la Q' del plano paralelo, que sabemos debe ser paralela a P'. Por eso es por lo que por esta V' hacemos esta paralela, esto es Q', y por este punto paralela a P, y esta es Q. Y esas serían las trazas del plano buscado. Esta recta tiene que ser paralela a la P'. El segundo caso planteado es aquel en el que las trazas son iguales que en el caso anterior, las trazas del plano, pero el punto por el que queremos trazar el plano paralelo se observa que en vez de ser del primer cuadrante, como ocurría anteriormente, es del tercer cuadrante. El proceso es idéntico, pero con la precaución, ya digo, de la colocación de las proyecciones del punto, representando entonces un punto del tercer cuadrante. El proceso, pues ya hemos dicho, se considera una recta del plano, por ejemplo, una horizontal RR'. A continuación, por el punto, hacemos una paralela. Para hacer por A una paralela R, hay que trazar por A paralela a la proyección horizontal R, y esto va a ser S, y por A' paralela a la proyección vertical, y tendremos S'. De esta recta SS' hallaremos su traza vertical. Entonces, donde S corta a la línea de tierra, referiremos sobre S', y este punto de aquí va a ser la traza vertical V'V de la recta. Por esta V' ha de pasar la Q' del plano, que sabemos que es paralela a P'. Por eso es por lo que por esta V', insisto, hago paralela a P' y tengo aquí Q'. El corte de esta Q' con la línea de tierra me permite determinar un punto por el que hago una nueva paralela a P, y esa será la traza Q del plano buscado. Por tanto, la solución sería este plano Q'Q. Insisto, la única precaución que ha habido que tener es que al hacer por el punto A la paralela, por A que sea paralela a R y por A' paralela a R', y luego hallar la traza de esa recta, y por esta traza vertical V' es por donde hemos trazado la paralela a P', obteniendo entonces Q'. El tercer caso, tenemos un plano con sus trazas confundidas en prolongación, por tanto un plano perpendicular al segundo bisector, y queremos trazar el paralelo que contenga el punto A. Los pasos son similares a los del caso anterior. Lo primero es considerar una recta cualquiera del plano. Seguimos considerando rectas horizontales. La comodidad de este trazado hace que abusemos de este tipo de rectas. Una vez que hemos trazado con esta proyección paralela a la traza y esta proyección paralela a la línea de tierra, por el punto trazaremos paralela a la recta considerada. Por ello, por A paralela a R y tendremos S, y por A' paralela a R' y tendremos S'. De esta recta hallaremos su traza vertical, que es este punto, V'V, punto por el que pasará la traza vertical del plano, que sabemos que tiene que ser paralela a P'. Luego por aquí haremos paralela a P', y esta que tenemos es Q', y al llegar a este punto, por aquí paralela a P, es decir, que este plano con su Q' coincidente con Q, es el plano paralelo trazado por el punto A. El caso que se plantea a continuación aparentemente es idéntico al anterior, pero tiene una pequeña diferencia, y es que el punto por el que queremos trazar el plano paralelo a este es un punto del tercer cuadrante. Seguimos el proceso general de trazar una recta del plano horizontal, R''. Por el punto hacemos la paralela. Ojo, que por A hay que hacer paralela a R. Tendremos S, y por A' paralela a R', y tendremos S'. De esta recta hallaremos su traza vertical, que sería este punto V'V, punto por el que pasará la traza P' del plano o Q' del plano. Entonces no habría más que ya por aquí trazar paralelas, y tendríamos ya aquí Q' coincidente con Q, que constituiría la solución. Obsérvese que la solución obtenida habiendo tomado la recta así es distinta de que si hubiéramos trazado la contraria, en virtud de que el punto es del tercer cuadrante. Para trazar un plano paralelo a este que contenga el punto A,
vamos a seguir los pasos de los casos anteriores, pero tenemos que hacer una pequeña particularidad a la hora de resolverlo. De entrada, se recuerda que evidentemente este punto no pertenece al plano P, porque si una de sus proyecciones está en una traza, la otra estaría en la línea de tierra para que dicho punto perteneciera al plano P. Entonces, proceso a seguir. Primero, considerar una recta cualquiera del plano dado. En este caso no es interesante utilizar una horizontal como venimos haciendo, porque las horizontales de estos planos, que son paralelos a la línea de tierra, carecen de trazas y por tanto no nos resultan de interés. Un primer procedimiento sería coger una recta cualquiera del plano, poner aquí la proyección horizontal en cualquier posición y hallar la proyección vertical como contenida en el plano. Evidentemente este sería un punto 1, cuya proyección vertical por pertenecer al plano sería este 1', este sería un punto 2, cuya proyección vertical estaría aquí en la línea de tierra, siendo entonces esta R' que acabamos de obtener la proyección vertical de una recta del plano. No tiene por qué ser estas paralelas. Aquí da esa sensación en virtud de que esta distancia es prácticamente igual a esta, y por eso es por lo que en este caso sí puede dar sensación de que R' y R pueden ser paralelas. En general, cuando esta distancia sea distinta de esta, no habrá paralelismo entre las proyecciones de las rectas contenidas entre estos planos. Bien, ya hemos considerado una recta del plano. A continuación, por el punto dado, haríamos una paralela, es decir, por A paralela a R, y tendríamos aquí esta recta que sería S, y por A' paralela a R', y tendríamos aquí S'. De esta recta SS', hallaríamos sus trazas. Donde S corta la línea de tierra referiríamos sobre S', y este punto sería la traza vertical V' de la recta, siendo su V esta, y donde S' corta la línea de tierra, refiriendo sobre S, tendríamos aquí la traza horizontal H' de la recta. Como las trazas del plano dado son estas P', no habría más que por H hacer una paralela y tener Q, y por V' trazar una paralela y tener Q'. Y ese sería el plano paralelo al dado trazado por el punto A. Este caso se puede resolver de igual manera utilizando otro tipo de recta del plano. Vamos a poner nuevamente los datos para que se aprecie esta segunda forma de resolver este caso. Si este es el plano P, definido por sus trazas, y aquí tenemos el punto A por el que queremos hallar esto. Para trazar por el punto A el plano paralelo, podemos utilizar una recta de perfil del plano, en vez de una recta cualquiera. La única particularidad es que habrá que pasar a la vista de perfil. Entonces la recta de perfil del plano sería esta, pasaríamos esa recta a la vista de perfil, que sería esta de aquí, pasaríamos el punto A igualmente a la vista de perfil, que sería este, y por este punto haríamos la paralela. Esta paralela corta en este punto y en este, las trazas deshaciendo, esto sería la H batida y esto sería la V', esta sería la traza horizontal de la recta, no habría más que por aquí trazar paralela y tener Q, y por aquí trazar paralela y tener Q'. Y estas Q y Q' obtenidas por este procedimiento son exactamente las mismas que las que habíamos obtenido por el procedimiento anterior. El sexto caso de trazado de plano paralelo a plano por un punto es aquel en el que queremos trazar por este punto A un plano paralelo al que pasa por la línea de tierra y por el punto B. Antes de nada vamos a hacer un comentario, y es que en un plano que pasa por la línea de tierra, como este que está aquí indicado, este sería el plano vertical de proyección y este el plano horizontal, este es un plano que pasa por la línea de tierra, cualquier recta de dicho plano tiene la propiedad de contener a este punto de la línea de tierra. Es decir, que si este punto tiene aquí su proyección vertical y este punto tiene aquí su proyección horizontal, las proyecciones de esta recta R mayúscula son esta R y esta R', cumpliéndose que esas R y R' son concurrentes en este punto precisamente de la línea de tierra. Por tanto, la característica de estas rectas situadas en estos planos es que las proyecciones son concurrentes en un mismo punto de la línea de tierra. Bien. Dicho esto, vamos a calcar nuevamente los datos para hacer la resolución del problema en diédrica. Entonces nosotros supongamos que los datos calcados son... Como se puede ver, hemos ampliado ligeramente la figura para obtener una mayor claridad en la realización. Bien, según hemos dicho, una recta, si seguimos el esquema espacial del trazado de plano paralelo a plano por un punto, si se recuerda, uno de los pasos, el primero era considerar una recta cualquiera del plano dado.
una recta cualquiera del plano que pasa por la línea de tierra y por el punto B podría ser esta recta que trazamos aquí. Ya hemos dicho, con la particularidad de entrada de que las proyecciones pasen por las proyecciones de B y que sean rectas concurrentes en un mismo punto de la línea de tierra. Esta sería la R' y esta sería la R de una recta del plano dado. A continuación, siguiendo el esquema general, por el punto A haríamos una paralela, pues trazaríamos por A paralela a R, y esta sería una S, y trazaríamos por A' paralela a R', y esta sería S'. Esta recta es la paralela trazada desde el punto A. De esta recta hallamos sus trazas, esto sería la traza horizontal, luego por aquí va a pasar la traza Q del plano solución, y si hallamos la traza vertical de esta recta, donde esto corta referiríamos aquí, por este punto que es la traza vertical de la recta, pasaría la traza Q' del plano solución. Luego entonces ese sería el plano buscado. Existe un segundo procedimiento para resolver este caso, segundo procedimiento que explicamos a continuación. La idea es que nosotros vamos a partir de los datos, igual que en el caso anterior, vamos a partir de un punto A', por el que queremos trazar el plano paralelo, y luego vamos a tener aquí el punto BB', que junto con la línea de tierra define el plano PP', paralelo al cual queremos trazar un plano. Sabemos nosotros que en un plano de este tipo, que pasa por la línea de tierra, nosotros podemos definir ese plano mediante este punto y la línea de tierra, o mediante cualquiera de los infinitos puntos situados en esta paralela. O sea que este otro punto también pertenece al plano, y este punto junto con la línea de tierra define el mismo plano que este otro. Por tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser proyectar el punto B sobre el mismo plano de perfil que A. Entonces supongamos que este es el plano de perfil que pasa por el punto A, y este punto B lo proyectamos ortogonalmente. Sacaríamos aquí un punto B'1, y si este lo traemos aquí, tendríamos aquí B'1. Una vez hecho eso, pasamos a la vista de perfil. Pasamos el punto B'1, haríamos este arco, subiríamos, y este sería el B'1 abatido, con lo cual este sería el plano en la vista de perfil. Vamos a decir la traza del plano en la vista de perfil. Hacemos la operación de pasar el punto A a dicha vista, haríamos este arco similar al anterior, subiríamos, y este sería el punto A abatido. No hay más que por este punto A abatido hacer paralela a la traza, y tendríamos aquí esta nueva traza del plano solución. Esto es la traza horizontal de esa recta, y este punto traído aquí sería esta. O sea, perdón, este sería la traza vertical, y este punto la traza horizontal que traída sería esta. No hay más que por aquí hacer esta paralela y esta otra paralela, y estas que estamos haciendo ahora mismo en color rojo constituirían la traza Q' y la traza Q, que tienen que tener el mismo aspecto y posición relativa que las obtenidas por el anterior procedimiento. Insisto que esta es paralela a esta. Esto es la traza horizontal abatida, que desabatida viene aquí, por eso es por lo que por este punto pasa la traza Q, y donde esto prolongado corte al plano de perfil, tendríamos este punto, que es la traza vertical, por donde pasa la Q' del plano solución. Y este sería un segundo procedimiento de resolución del mismo. Ejercicio número 3. Trazar el plano paralelo al dado, de modo que además contenga al punto de cada figura. En este caso, en que el plano es proyectante, el procedimiento es inmediato. Sabemos que cualquier plano que contenga este punto, su traza horizontal va a pasar por la proyección horizontal del punto. Como el plano buscado tiene que ser paralelo al PP', no hay más que por A hacer una paralela y tener Q, traza horizontal del plano, y por este punto de corte con la línea de tierra una nueva paralela a la otra traza, y tendríamos entonces Q'. Y este sería una forma indirecta. Podríamos aplicar la teoría general de considerar una recta del plano, etcétera, etcétera. Pero a nivel práctico, pues es más recomendable esto en este tipo de planos. Cuando el plano sea proyectante, la operación a realizar es esta que acabamos de decir. En el segundo ejercicio se produce la misma circunstancia. La única diferencia respecto al anterior es que el plano paralelo al cual queremos trazar uno es proyectante pero perpendicular al vertical. O sea que ahora el plano sería este plano P'. El punto por el que queremos trazarlo sería este A', y la idea es exactamente la misma. Por A' haríamos paralela a P', con lo cual tendríamos Q', y por este punto paralela a P y tendríamos Q. Y esas Q' y Q son las trazas del plano paralelo al plano P', de modo que contenga al punto A.
Hay una pequeña diferencia ya en los casos anteriores con el que vamos a plantear a continuación. A efectos prácticos vamos a comprobar que es el mismo fundamento, pero hay una pequeña particularidad a contemplar y se recomienda siempre que antes de empezar un ejercicio de estos se observe. Vemos que el punto por el que queremos trazar el plano paralelo es este punto A'. Obsérvese que ahora nos dan un punto situado en la zona del tercer cuadrante. Para trazar por ese punto el plano paralelo, tenemos que, como el plano proyectante es perpendicular al horizontal, sabemos que la traza Q del nuevo plano va a contener a la proyección horizontal A. Luego por A es por donde haremos la paralela a la traza P, siendo esto Q. Y una vez hecho eso, en su corte con la línea de tierra levantaríamos perpendicular y eso sería Q'. Obsérvese esta peculiaridad de que la paralela la trazamos por A. Otro caso de similar consideración es el que planteamos a continuación. Tenemos ahora un proyectante, pero un proyectante perpendicular al vertical. Y el punto por el que queremos trazar el plano sería este punto A'. Como es un plano proyectante perpendicular al vertical, para hacer por el punto A el plano paralelo, habría que por A' trazar paralela a P', porque sabemos que esta paralela va a ser la Q' que contiene A'. Al llegar aquí a la línea de tierra haríamos perpendicular a la misma y obtendríamos la traza Q del plano. Luego la peculiaridad aquí es que por A' es por donde trazamos la paralela a P'. El quinto caso también tiene su pequeña dificultad a la hora de trazar el plano paralelo. Dificultad inicial, puesto que lo que es el trazado no tiene ninguna complejidad, ¿no? Si ahora el plano paralelo al cual queremos trazar uno es este P', vemos que el punto A por el que queremos trazar el plano ha dado la casualidad de que tiene su proyección horizontal sobre la traza. Esto es una circunstancia que no es relevante y espacialmente no tiene ningún significado. Es un caso idéntico al anterior. Por A' haríamos paralela a P' y esta paralela constituiría la Q', y por este punto de corte con la línea de tierra tendríamos Q. El hecho de que esta A quede aquí no significa nada, porque ese punto evidentemente no pertenecería a ese plano. El último caso que se plantea dentro de este tercer ejercicio es también el trazado de un plano paralelo a uno que pasa por la línea de tierra y por el punto B, pero obsérvese que al estar el B con sus dos proyecciones confundidas, este es el plano definido por la línea de tierra y por el punto B. Pues obsérvese que, ya digo, al estar confundidas, el punto B es un punto del segundo bisector, luego el plano que se está definiendo es el segundo bisector. Si nosotros queremos hacer un plano paralelo que contenga a este punto A', sería una vez más un caso particular de uno de los que hemos resuelto ya. Siguiendo el esquema general, por el punto A, primero habría que trazar una paralela a una recta del bisector. Una recta del bisector se recordará que es aquella cuyas proyecciones están confundidas. Una vez que hemos considerado la recta del bisector, por el punto A hacemos la paralela, pues por A' haríamos paralela y por A haríamos paralela. Esto sería una S', S. De esta recta S', S hallaremos sus trazas, tendremos aquí su traza horizontal HH' y su traza vertical V', por aquí pasará P', por aquí pasará P. Como tienen que ser paralelas a la línea de tierra, pues no habría más que trazar dichas paralelas y tendríamos las trazas Q y Q' del plano solución. En este caso y en todos los casos de plano paralelo al segundo bisector, estas distancias son iguales. Ejercicio número 4. Trazar el plano que contenga la recta RR' de cada una de las figuras y que resulte paralelo a la recta SS'. Es decir, que queremos hacer un plano que conteniendo a RR' resulte paralelo a SS'. De entrada, si el plano contiene a la recta RR', sus trazas pasarán por las de dicha recta. Luego hallaré la traza vertical y la traza horizontal de esta recta. Y yo sé que por este punto pasará la traza horizontal P del plano y por este la P'.
Si el plano además debe ser paralelo a SS', pues quiere decirse que contendrá a una paralela. Si tiene que contener a R y a una paralela a SS', estas rectas deben cortarse. Por eso es por lo que la paralela la tenemos que trazar por un punto cualquiera de la recta RR'. Por ese punto haríamos una paralela a S, por esta proyección paralela a la proyección horizontal y por esta otra paralela a la proyección vertical. Esto sería una S'1, S'1. De esta recta, por ejemplo, hallo su traza horizontal, que sería este punto HH', y eso me permite ya, uniendo las dos trazas horizontales, definir la traza horizontal del plano P, solución. Uniendo este punto con la V', tendría la P' de dicho plano. Puedo comprobar, en este caso particular, que esta P' resultará paralela a S'1 y a S'. ¿Por qué? Pues porque S es una recta frontal. Y por tanto, si es una recta frontal, la S'1, que es paralela, también lo es, y por tanto, la P' de todo plano es siempre paralela a la proyección vertical de la recta frontal que lo define. El segundo caso que se plantea tiene el mismo enunciado que el anterior. Se trata de trazar un plano que, conteniendo a esta recta, resulte paralelo a la recta SS'. Si el plano contiene a la recta AB, como en este caso la recta B es de perfil, pues las trazas del plano han de pasar por las de dicha recta. Por eso pasamos el punto A a la vista de perfil, pasamos el punto B a la vista de perfil, unimos dichos puntos y obtenemos que esto sería la traza vertical V'V de esa recta. Esto sería la H abatida, la desabatiríamos y aquí tendríamos la H. Sabemos entonces que por este punto pasa la P y por este punto la P' de cualquier plano que contenga esta recta. Si además el plano ha de ser paralelo a la SS', debe contener a una paralela. Pero la misma idea de antes, esa paralela, para que dicha paralela junto con esta definan un plano, deben cortarse. Por eso es por lo que la paralela la trazamos por un punto cualquiera. Pues por ejemplo por el punto A. Por A' haríamos paralela a S' y tendríamos aquí T', y por A paralela a S y tendríamos T. De esta recta TT' hallaríamos sus trazas, puesto que junto con la que teníamos inicialmente van a definir el plano. Hallaríamos la traza vertical V'V de esa recta y hallaríamos la traza horizontal. Uniendo las dos trazas verticales tendríamos aquí la P' del plano, solución, y uniendo las dos trazas horizontales tendríamos la P del plano, solución. Podemos observar que estas dos trazas concurrirán fuera del papel en un determinado punto perteneciente a la línea de tierra. Eso nos ha obligado a tener que hallar las cuatro trazas. Generalmente no siempre hay que hallar las cuatro trazas, puesto que nos podemos auxiliar del vértice de trazas del... Ejercicio número 5. Hallar el plano que contenga la recta RR' y cuyas intersecciones con los planos dados, P y P', sean dos rectas paralelas entre sí. O sea que aquí tenemos dos planos P y P' y una recta. Y queremos hallar el plano que, conteniendo esta recta, tenga intersecciones con estos dos planos según rectas paralelas. Lo primero en este tipo de ejercicios que hay que hacer siempre es razonar espacialmente. Es decir, que nosotros aquí tenemos un cierto plano P, un cierto plano Q, y queremos encontrar un plano que tenga intersecciones con estos dos según rectas paralelas. Para que un plano tenga intersecciones con dos según rectas paralelas, ese plano tiene que tener como elemento común, o sea, tiene que tener como perteneciente a él al elemento común entre los dos planos. Es decir, tiene que tener una paralela a la recta intersección de P y Q. O sea que obsérvese que si esto y esta son paralelas, que es la intersección de un cierto plano X con P y con Q, este es el plano X, la intersección con Q es esta recta, la intersección con P es esta recta. Para que estas dos rectas sean paralelas, pues resulta que estas han de ser paralelas precisamente a la intersección de P y Q. Si nosotros tenemos aquí la recta que nos daban, la recta R, esta recta roja es la recta R que nos daban, nosotros lo que queremos es hallar un plano que, conteniendo a R, tenga intersecciones con P y con Q según dos rectas paralelas. Como digo, ese plano entonces tiene que contener a una paralela a la intersección de P y Q. Por eso, los pasos a seguir serán, primero, hallar la intersección de P y Q, que sería esta recta, y luego, por un punto cualquiera de la recta R dada, hacer una paralela. Y esta paralela a la intersección junto con la recta dada definen el plano X buscado.
ya no haría falta comprobar que la intersección de X con P y con Q va a producir dos rectas paralelas entre sí. Porque, insisto, hemos considerado el elemento común a P y a Q, que es esta intersección entre ambos. Y hemos trazado una paralela a dicha intersección por un punto cualquiera de R. Y ese es el proceso que vamos a seguir. Primero, intersección de P y Q, me da una recta. Segundo, por un punto cualquiera de R, paralela a dicha intersección. Y tercero, la del plano definido por la paralela y la recta R dada inicialmente va a ser el plano solución. Bien, lo primero entonces, intersección de los planos P y Q. Para hallar la intersección de dos planos, buscamos el corte de las trazas verticales, que sería este punto V'V, y buscamos el corte de las trazas horizontales, que sería este punto HH'. Uniendo H con V y uniendo H' con V', tenemos la recta intersección de P y Q. Si queremos hacer ahora un plano que contenga la recta R y que sea paralelo a esta recta, pues cogemos un punto cualquiera de R y trazamos por él paralela. Paralela a esta proyección por la proyección horizontal del punto y paralela a esta proyección por la proyección vertical del punto. De esta recta hallamos sus trazas, que tendríamos aquí la traza vertical V', y la traza horizontal H'. Por aquí ha de pasar la traza P del plano, por aquí ha de pasar la P', y como el plano, una de sus rectas definidoras es paralela a la línea de tierra, sabemos que también lo va a ser. Luego no hay más que por H trazar una paralela y tengo X, y por V' una paralela y tengo X'. Esta X son las trazas del plano que, conteniendo la recta R, produce como intersecciones con P y con Q dos rectas paralelas, que precisamente sean paralelas a esta que hemos considerado, y la hemos tomado como paralela a la intersección de P y Q. Ejercicio número 6. Se pide representar la recta que, siendo paralela a la R' de la figura, corte a las rectas S', S' y T', igualmente representadas mediante sus proyecciones. Es decir, que queremos hacer una recta que, siendo paralela a R, corte a S y a T. O, dicho de otra manera, una recta que, siendo paralela a R, se apoye en S y en T. Para resolver este caso, primero vamos a ver el procedimiento espacial que podríamos considerar. Si nosotros tenemos aquí espacialmente una recta S y una recta T y una recta R, y queremos una recta que, siendo paralela a R, corte a S y a T, nosotros sabemos que podríamos coger y por todos los puntos de S trazar paralelas a R. Y teníamos aquí una paralela, otra. Todas estas paralelas a S cumplen la condición, evidentemente, de paralelismo a S y de cortar a R, puesto que las estoy trazando por los distintos puntos de S. Todas estas paralelas que acabo de trazar, como se puede ver, constituyen un plano. Si yo hallo a continuación la intersección de la recta T con el plano, este plano vamos a materializarlo así. Si yo hallo a continuación la intersección de la recta T con el plano, y tengo este punto, y yo por ese punto trazo una nueva paralela a R, tengo precisamente la solución buscada, porque por ser paralela a R y pasar por un punto del plano, corta S, que es una recta del plano. Luego ese sería uno de los procedimientos, es decir, hallar el plano formado por S y una paralela a R, hallar a continuación la intersección de T con ese plano, obteníamos un punto I, y por ese punto I trazar una nueva paralela a R, que será la solución. Insisto que al ser paralela, ser del plano, por pasar por un punto del plano, y ser paralela a una recta del plano, corta a S, y por tanto se están cumpliendo las tres condiciones de ser paralela a R, cortar a S y cortar a T. A T la corta precisamente en el punto I. Luego estos serían los pasos espaciales del proceso a seguir. Una vez ya establecidos y razonados, los realizamos. Hemos dicho que por un punto cualquiera de S vamos a hacer una paralela a R para definir el plano. Obsérvese que no hace falta. Primero, si yo quiero hacer un plano que contenga S, yo hallaré la traza horizontal de esta recta y la traza vertical. Y por este punto ha de pasar la traza P' del plano y por este la traza P. Como luego tiene que ser paralelo a R, y R es paralela a la línea de tierra, yo cogería un punto de S, no lo voy a hacer, y trazaría una paralela a R y una paralela a R'. Como estas dos paralelas son a su vez paralelas a la línea de tierra, el plano que define esta paralela no trazada y la recta S es un plano paralelo a la línea de tierra, que sería este plano con esta traza P
y esta traza P' que marcamos aquí sobre la figura. Ese es el plano que, conteniendo a S, resulta paralelo a R, es decir, contiene una paralela a R. En este caso, por la particularidad de los datos en que R es paralela a la línea de tierra. Si no hubiera sido R paralela a la línea de tierra, tendríamos que haber cogido un punto de S, haber hecho una paralela a R, y el plano formado por S y dicha paralela sería el plano equivalente a nuestro P' en la figura. A continuación, según el esquema que hemos hecho hace un momento, hemos hallado el plano. Ahora hay que hallar la intersección de la recta T con el plano para obtener un punto I y luego finalmente hacer la paralela a R, que es la solución. Bien, pues entonces sería un problema de intersección de recta y plano. Consideramos el proyectante que contenga la recta T, que sería este plano Q'Q, hallaríamos su intersección con P, las verticales se cortan en V'V, las horizontales en HH', uniríamos y esta recta nos corta T' en este punto I', cuya I es esta, que es el de intersección de la recta y el plano. Ya tenemos el punto de intersección de la recta y el plano. Según hemos dicho, volvemos otra vez a la figura espacial, por este punto I haríamos una paralela nueva a R, y esa paralela ya es la solución buscada. Pues no tendríamos más que por I hacer la paralela, y por I' la paralela y por I la paralela. Estas son las proyecciones de una recta que, siendo paralela a R, corta a S y a T. Obsérvese que a la recta T la está cortando en el punto I y podemos, como comprobación de nuestra precisión en el trazado, ver que corta a la proyección vertical y a la proyección horizontal en puntos de una misma línea de referencia ortogonal a la línea de tierra. Luego esta sería la recta, insisto, que siendo paralela a R, corta a S y a T. Este caso se ha resuelto por un procedimiento, pero podemos analizar espacialmente otro procedimiento de resolución. No lo haremos ya en diédrica para no complicar la explicación, pero existiría un segundo procedimiento, digamos, de resolución. Y ese procedimiento sería el siguiente. Supongamos que esta es la recta S, que tenemos por aquí la recta R y que tenemos la recta T. Esta sería la T, esta sería la R y esta sería la S. La primera parte es idéntica, es decir, si nosotros razonamos y decimos todas las rectas que cortando a R son paralelas a R, perdón, que cortando a S son paralelas a R, pues están situadas en el plano paralelo, es decir, que yo haría aquí las infinitas paralelas, estas que hemos estado haciendo anteriormente en la interpretación anterior. Es decir, que yo formo el plano constituido por S y una paralela a R, que sería este que hemos materializado antes de esta forma. Claro, cualquiera de estas es solución. Habrá una que es la que corte a T. Yo también podría decir, bueno, cualquier recta que corte a T y que sea paralela a R estaría en un plano paralelo a R que contenga T, es decir, que cualquiera de estas infinitas paralelas a R trazadas por los puntos de T estarían también la solución, y una de estas sería común con una de estas, es decir, que la intersección del plano formado por T y una paralela R y el plano formado por S y una paralela R, ese plano sería la solución del problema. Perdón, la intersección de esos dos planos sería la solución del problema. Por eso es por lo que, a nivel ya general y de ejecución, los pasos a seguir serían los que indicamos. Si nosotros aquí tenemos una recta, otra y otra, esta es la S, esta es la R y esta es la T, por un punto de S hacemos una paralela a R y estas dos rectas definen un plano. Por un punto de T hacemos una paralela a R y estas dos rectas definen otro plano. La intersección de esos dos planos es la solución buscada, y ese sería otro procedimiento de resolución. El siguiente ejercicio se da un punto A, una recta R y una recta S, y se pide hallar la recta que, pasando por A, corta a R y a S. En realidad este no sería un caso de paralelismo, pero lo vamos a incluir aquí porque en realidad el procedimiento que se sigue está inspirado en lo que hemos estado estudiando anteriormente. Para hacer un plano, para hallar una recta que, pasando por A, corte a R y a S, podemos coger y ver una cosa, que si pasa por A y corta a R, es una recta del plano definido por A y R. Luego nosotros lo primero que podemos hacer es hallar el plano P definido por A y R. Insisto, por el hecho de pasar por A y cortar a R. Cualquier recta que pase por A y corte a R, todas estas que estamos materializando aquí ahora mismo, son rectas que ¿dónde están dibujadas? Pues en el plano definido por A y R. Por eso lo primero que hacemos es hallar ese plano. A continuación hallaríamos la intersección de la recta S con el plano y obtendríamos un punto I.
Ese punto I, unido con A, va a definir la recta, que es la solución, que pasa por A. Por pasar por I está cortando a S y por estar en este plano corta igualmente a R. Luego ese sería el procedimiento. Primero, plano formado por R y A. Segundo, intersección de S con el plano, obtengo un punto I. Y tercero, unir A con I y tenemos la solución buscada. Si nosotros tenemos los datos del problema ya representados en diédrica, como los que aparecen ahora mismo en la imagen, tenemos aquí la recta SS', la recta R, R' y el punto A. Si nosotros queremos hallar el plano formado por la recta R y el punto A, lo primero que hacemos es hallar la traza horizontal de la recta R y la traza vertical de dicha recta. Esto sería V'V y esto sería HH'. El plano formado por el punto A y esta recta, ya digo, en este caso el punto A está en la línea de tierra, luego ese punto A constituye el vértice de trazas del plano. Luego el plano se obtendría sus trazas uniendo V' con A, y esto sería ya la P' del plano, y uniendo H con A, y esto sería la P del plano. Esto sería la traza P del plano, y esta de aquí, la P'. Ya hemos hallado las trazas del plano formado por la recta R, que es esta, R', y el punto A. Ahora queremos hallar la intersección de la recta S con el plano. Es un problema de intersección de recta y plano. Para ello cogemos un plano horizontal que la contiene, por ser la recta S paralela a la línea de tierra. Este es el plano auxiliar que contiene la recta S. La intersección con P me va a dar una horizontal de plano, que este es el corte de trazas y por aquí hago una paralela a la traza P, y donde esta paralela corte a S, tengo el punto de intersección I, cuyo I' sería este. Esta es la intersección de la recta S con el plano. Insisto, he cogido un proyectante que la contiene, por ejemplo, un plano horizontal. La intersección de un plano horizontal con el plano P, pues es una horizontal de plano, que sería esta, con esto paralelo a esto. El corte con S me da I, refiero, y tengo I'. No habría más que unir A' con I' y A con I. Perdón, el punto A es este, A' con I' y A con I, y esta sería la solución buscada. Este será A'. Unir A' con I' y A con I. Y esa sería la solución buscada. Puedo comprobar que este punto de corte de esta solución con la recta R' inicial y este punto de corte de la solución con la recta R inicial, que estos dos puntos, que representan las proyecciones del punto de corte, están en una misma línea de referencia que no dibujo para no complicar la figura y que constituye la garantía de que esa recta corta a la recta R. Ejercicio número 9. Representar la recta paralela al plano P de cada figura adjunta, de modo que además de contener la citada recta al punto A', corte a la recta R'. Es decir, que espacialmente, bueno, aquí tenemos los datos, un plano PP', un punto A' y una recta RR'. Nosotros realmente lo que tenemos es un plano, espacialmente, una recta y un punto. Y lo que queremos es trazar por el punto una recta que, siendo paralela al plano, corte a R. Nosotros sabemos que toda recta paralela a un plano que pase por un punto se sitúa sobre el plano paralelo trazado por el punto. Cualquier recta que pase por ahí, que sea de este nuevo plano paralelo, es solución del problema. Como quiero que además la recta en cuestión corte a la recta R, no habría más que hallar la intersección de la recta R con el plano paralelo que hemos trazado. Obtenemos un punto I y uniendo A con I tenemos la recta, que por pasar por I corta R, pasa por A y por estar en este plano paralelo a este resulta paralela al primero. Luego estos son los pasos a seguir, es decir, primero considerar por el punto dado un plano paralelo al dado. Hallar la intersección de la recta con el plano, obtenemos un punto y ese punto I unido con A constituye la solución. Pues estos pasos son los que vamos a ejecutar. Por el punto A, plano paralelo. Como es un proyectante, el trazado del plano paralelo a uno proyectante es inmediato, que sería este plano que hacemos aquí, que sería el plano Q'. En este caso, insisto, hemos trazado la traza Q por la proyección A. A continuación, hallamos la intersección de la recta y el plano, donde R corta, tenemos este punto, y referimos sobre R', por el hecho de ser el plano proyectante. Este sería el punto I'. Una vez que tenemos ese punto I, no habría más que unir A con I y A' con I', y esta constituiría la solución del problema. Y esa es la recta que, por estar en el plano paralelo a P, es paralela a dicho plano, que por pasar por I corta R y que pasa por A.
Una segunda versión del mismo enunciado es esta que aparece en pantalla. Queremos trazar una recta que, siendo paralela ahora a este plano PP', pase por A y corte a R. Los pasos son los mismos con una pequeña diferencia. Lo primero que hay que hacer es hacer el plano paralelo a P, y esa es la diferencia. Para hacer un plano paralelo a otro por un punto, pues ya tomamos una horizontal de plano por el punto, hallamos su traza vertical y por aquí hacemos la paralela. Esto sería Q', Q, que es la paralela trazada por el punto A al plano P. A continuación hallaremos la intersección de la recta R' con el plano. Para ello, pues es un problema vulgar de intersección de recta y plano, tomaremos el proyectante. Tomamos el proyectante que contiene a R, este sería el W, cuya W' sería esta de aquí. La intersección con Q, tenemos que aquí se cortan las verticales en este V'V y aquí las horizontales, en este HH'. Uniendo H' con V' tendríamos esta recta que corta a R' en el punto I'. Este punto I', desde él referimos sobre R y tenemos I, y nos quedaría simplemente unir A con I, que es la proyección horizontal de la solución, y A' con I', que sería la proyección vertical de esa solución. O sea que hemos hecho el plano paralelo, hemos hallado su intersección con la recta R', hemos sacado el punto I', y uniendo A con I y A' con I' tendríamos la solución. Obsérvese un detalle, que esta no es la proyección horizontal de la solución, porque A era este, ¿eh? Habría que unir A con I, que es este. O sea que la solución es A era este, unir A con I y A' con I'. Esto que se ha marcado aquí no corresponde a la solución, corresponde a la traza horizontal del plano auxiliar proyectante W. Ejercicio número 10. Dibujar en cada uno de los casos planteados en la figura adjunta la recta paralela al segundo bisector, de modo que pase por A y corte a la recta dada. El caso es, como se puede ver, similar a los dos anteriores. La única particularidad es que el plano al que tiene que ser paralela a la recta es el segundo bisector. O sea que yo tengo una recta dada, un punto A y el segundo bisector. Entonces, lo que hay que hacer es, por el punto A, trazar un plano paralelo al segundo bisector, que es el que contiene a todas las paralelas a dicho plano. La intersección de la recta con este, nos determina el punto I, que unido con A determina la solución. Luego, la primera fase es trazar por el punto A un plano paralelo al segundo bisector. Ya dijimos en un caso anterior que las rectas del segundo bisector tienen sus proyecciones confundidas. Luego, entonces, si yo por el punto A quiero hacer un plano paralelo al segundo bisector, primero consideraría una recta del segundo bisector, que sería esta, con sus dos proyecciones confundidas. Por A haría paralela a la proyección horizontal y por A' haría paralela a la proyección vertical. De esa recta hallaría su traza horizontal, que sería este punto HH', y hallaría su traza vertical, que sería este punto V'V. Por aquí trazaríamos paralela, y este sería el plano Q', representativo del plano paralelo al segundo bisector, trazado por el punto A. Bien, ya hemos hecho la primera fase, trazado de un plano paralelo a otro. A continuación hallaríamos la intersección de la recta R con dicho plano. Para ello cogemos el proyectante que la contiene, W'. Hallamos la intersección de este plano con el otro. Aquí se cortan las trazas verticales y aquí las horizontales, uniríamos y nos determinaría este punto de intersección I' y con el plano trazado. No hay más que unir A con I y tener la proyección horizontal de la solución, y unir A' con I' y tener la proyección vertical de la solución. Solo marcamos el segmento, aunque en realidad sería una recta indefinida, pero esos serían los puntos, el de trazado y el de corte con la recta. Insisto, al haber sido un plano paralelo al segundo bisector el que hemos trazado por A, hallamos luego la intersección de la recta R con el plano, tenemos el punto I y unimos A con dicho punto para tener la solución buscada. La segunda figura que se plantea en este mismo enunciado es la que se indica aquí. La única diferencia radica en que la recta a la que tiene que cortar la solución es una recta de perfil definida por los puntos B y C que se indican aquí en la figura. Entonces, aquí tenemos el punto A por el que tiene que pasar la solución.
La primera fase ya hemos hecho lo mismo de antes, trazamos un plano paralelo al segundo bisector. Pues por A hacemos una recta con sus dos proyecciones paralelas, hallamos de esta recta su traza horizontal y su traza vertical, y tenemos aquí las trazas del plano paralelo al segundo bisector trazado por el punto A. A continuación hay que hallar la intersección de esta recta con ese plano. Para hallar la intersección de una recta y un plano, en este caso al ser de perfil y al ser el plano paralelo a la línea de tierra, lo más recomendable sería pasar al perfil. Por eso es por lo que pasaríamos el punto B a la vista de perfil, que sería este, el punto C a la vista de perfil, que sería este, y esta sería la recta dada en el perfil. Pasamos la traza del plano al perfil también, que la tendríamos aquí, y esta sería la intersección. Este sería el I abatido, lo desabatimos, y tendríamos aquí que este punto de proyecciones I' es la intersección de la recta con el plano paralelo al bisector. No habría más que unir ahora A con I y tener aquí la proyección horizontal de la solución, y unir A' con I' y tener la proyección vertical de dicha solución. Es una recta contenida en este plano paralelo y que pasa por este punto I, y por tanto está cortando a la recta BC.